Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Que sea el Espíritu de Dios hablándonos en esta tarde, le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, en sus casas, los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2 y capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema, felices sin juzgar. ¿Cómo es? Felices sin juzgar. Dios quiere que el hombre viva feliz, pero cada vez nosotros vemos que eso parece algo imposible. Aunque ese es el deseo, aunque ese es el anhelo de Dios, de que todo el mundo sea feliz, de que todos vivamos felices, cada vez nosotros vemos más hogares que no son felices. Cada vez nosotros vemos más hogares que se separan. Y si usted escucha las noticias, va a encontrar que desafortunadamente el índice, el promedio de divorcios son mucho más altos que los mismos matrimonios. Son más las personas que se separan que las que se casan. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero para muchos parece que ese deseo ha sido difícil. Juzgar es calificar a alguien, es emitir un concepto sobre una persona. Y el único que tiene esa capacidad y el único que es justo para poder juzgar a alguien es Jesucristo. Miremos ahí en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. Así que cualquiera que seas tú, no está diciendo alguien en particular, no está diciendo si es cristiano, no está diciendo si se llama hijo de Dios, no está diciendo si es del mundo. Él está diciendo, cualquiera que seas tú, que tienes la costumbre de juzgar a otros, sabiendo que tú haces cosas peores. Eso es lo que hace que muchas veces nosotros no podamos vivir en felicidad. Cada vez que nosotros nos proponemos juzgar a otras personas, lo único que hacemos es dañar ese propósito que Dios tiene para que nosotros seamos felices. Ahora, el no juzgar no significa no corregir. A veces nosotros cualquier cosa que hacemos, entonces inmediatamente sacamos a relucir aquello y decimos no juzgue a nadie. El hecho de que nosotros no juzguemos, el hecho de que nosotros no emitamos un concepto hacia las demás personas, no significa entonces que nosotros no podamos también corregir a aquellas personas que de alguna manera están haciendo algo incorrecto. Miremos ahí en Hebreos, después volvemos a Romanos, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes que dice, exhortaos unos a otros. Es necesario que nosotros nos exhortemos, es necesario que nosotros nos corrijamos, es necesario que nosotros corrijamos a nuestros hijos. La única forma de nosotros lograr el éxito, la única forma de nosotros lograr la perfección es a través de la corrección. Sin corrección no hay perfección. Nada en el mundo puede llegar a ser perfecto si no se corrige. Si usted está haciendo un trabajo cualquiera que sea, y usted quiere que ese trabajo le quede perfecto, ¿qué tiene que hacer? Corregir los errores. Si usted encuentra errores en ese trabajo que está haciendo, tiene que corregir. Y a medida que usted y yo corrijamos eso malo que estamos haciendo, vamos a encontrar un día la perfección.
Nosotros mismos vamos a llegar a ser perfectos a medida que nosotros nos corrijamos. Si no hay alguien quien corrija nuestros errores, es necesario que nosotros mismos lo hagamos. Que nosotros corrijamos, que nosotros nos autocorrijamos, y de esta forma podemos llegar a la perfección. ¿Cómo poder vivir en paz y en felicidad entonces? Es lo que vamos a mirar. Pablo lo que quiere enseñarnos es cómo vivir feliz a partir de no juzgar a otras personas. ¿Y cómo nosotros lo vamos a lograr? Primero, corrige primero tu forma de vivir antes de emitir juicio contra los demás. Ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? Ya en Romanos capítulo 2. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y piensas tú que juzgas a los demás sabiendo que tú haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios. El único que puede traer juicio es Jesucristo, el único que puede hacerlo es Jehová de los ejércitos. Y la única forma que nosotros tenemos para aprender a vivir en paz y en medio de felicidad es si nosotros primero corregimos nuestra forma de vida para poder después juzgar a los demás. Muchas veces nosotros somos muy amplios para juzgar a otros, sabiendo que nosotros mismos hacemos lo que esa persona está haciendo. Nosotros nos damos cuenta que alguien falla en cualquier área de la vida y nosotros inmediatamente estamos juzgando, y no nos damos cuenta que nosotros mismos muchas veces hemos hecho eso y hasta peor todavía. Y el ser tan rápidos para juzgar a otras personas hace que no podamos vivir en paz. Hay gente que es automática. Cualquier falla que ve en nosotros inmediatamente está juzgando. Y es más, cuando usted y yo tomamos la decisión de convertirnos a Cristo y dejamos que Él empiece a transformar nuestra vida, lo que más encontramos es personas que empiezan a juzgarnos. ¿Cuántos a nosotros nos dicen, pero ¿para qué vas? Yo no te veo que has cambiado, yo te veo que sigues igual, aunque nosotros sabemos que hemos cambiado, que ya no somos como éramos antes? ¿A cuántos de nosotros nos sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución? Y ya esas cosas no hacemos. Hemos cambiado, pero para muchos que son muy amplios para juzgar, según ellos, seguimos igual. ¿Cuál es el propósito de ellos? Simplemente hacer que volvamos otra vez a esa vida pasada. El propósito de ellos es simplemente volvernos otra vez a ese pasado, donde un día Dios nos sacó. Eso es lo único que ellos quieren, eso es lo único que ellos pretenden. ¿Cómo poder vivir en paz entonces y en felicidad? Primero, corrige tu forma de vivir antes de criticar a los demás. Miremos cómo nosotros estamos viviendo para poder criticar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros señalamos los errores de los vecinos y no miramos nuestra vida? Y no miramos cómo nosotros también estamos actuando. Segundo, sensibiliza tu corazón. No dejes que las circunstancias, que los problemas, que las dificultades endurezcan nuestro corazón. Ahí en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero tú que endureces, ¿qué dice? Tu corazón. Cuando nosotros dejamos que los problemas, las dificultades, lo que nos han hecho, endurezca nuestro corazón, nos volvemos más duros para juzgar. Y entonces a todo el mundo lo estamos juzgando. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque muchos de nosotros tenemos el complejo de Dios. ¿Sabe cuál es el complejo de Dios? Dios hizo al hombre como a su imagen y semejanza. Y nosotros, cuando tenemos el complejo de Dios, queremos hacer a los demás a nuestra imagen y semejanza. Queremos que los demás piensen igual, actúen igual, hagan igual a como nosotros hacemos. Y el día en que nuestra esposa, nuestro esposo o alguien piensa diferente a nosotros, entonces ahí es cuando nos metemos en problemas. Ahí es cuando ya se acaba la felicidad. Nosotros nos olvidamos de que cada uno de nosotros somos un ser diferente.
Aunque seamos esposos, los dos somos diferentes. Es decir, otra cosa que seamos complemento y que nos ayudemos los unos a los otros. Pero para ser complemento precisamente no tiene que ser igual. Dos cosas iguales ¿se complementan? No. El complemento es cuando alguien es diferente al otro, pero hace que sus habilidades se complementen de tal manera que parezcan uno solo. Dos tornillos se pueden atornillar entre sí, no, porque son iguales. Tendría que hacerlo ¿con qué? Tuerca. Con una Tuerca. ¿qué se llama eso? Tuerca. Una tuerca, que es totalmente diferente, pero que juntos se complementan y pueden hacer algo. Si los dos son iguales, no van a hacer nada. El problema de nosotros es que queremos que nuestro esposo y nuestro esposo seamos iguales. Y como eso no es posible, entonces entramos en conflictos, entramos en problemas. El esposo y la esposa no están para que seamos iguales, están para que seamos complemento el uno del otro. A cada uno de nosotros Dios nos dio diferentes dones y talentos. La esposa tiene unos talentos que tal vez el esposo no los tiene, pero juntos pueden llegar a hacer grandes cosas. El problema es cuando nosotros queremos hacer al otro igual a nosotros. Y cuando entramos en esos problemas, nuestro corazón se endurece de tal manera que juzgamos con más severidad todavía a los demás. Un corazón endurecido siempre está juzgando el error de los demás. Un corazón endurecido no es capaz de ver sus propios defectos, sus propios errores. Como esposos, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque nosotros somos expertos en mirarle los defectos a la esposa o al esposo. Pero nos es difícil ver las cualidades, nos es difícil ver las cosas buenas. Es más, cuando nosotros discutimos, ¿qué le decimos a la esposa o al esposo? Es que usted siempre es así. Es que usted no cambia, es que usted es malo, es que usted es mala. Nosotros nos empeñamos en ver lo malo y no ver las cosas buenas que también tiene esa persona. ¿Cómo conseguir vivir en paz y en felicidad entonces? Primero, corrige tú tus defectos para poder corregir a los demás. Segundo, sensibiliza tu corazón. No permitas que tu corazón se endurezca por los problemas. Tercero, no critiques. Haz lo bueno delante de Dios y de los demás. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace ¿qué cosa? Lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Critiquemos menos y actuemos más. Deja de criticar y haz lo correcto. Si tú piensas que en el hogar no están haciendo lo correcto, en lugar de criticar, deberías hacerlo yo primero para de esta manera poderle enseñar a la otra persona. Tal vez en tu casa, en tu hogar, no pueden hacerlo y por eso es que no están de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros discutimos, peleamos, nos enojamos por algo que nuestra esposa no hace? Pero el problema no es que no lo quiera hacer, es que no lo sabe hacer. Y nosotros no nos tomamos el tiempo para enseñar, y nosotros no tomamos el tiempo para tener esa paciencia para poderle enseñar al otro. Nuestros hijos quieren hacer lo que nosotros le mandamos. El problema es que nosotros no nos tomamos el tiempo para enseñarles. Los hijos aprenden más rápido con el ejemplo que con los gritos. Nosotros queremos enseñarle a la fuerza, nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos diciéndole qué hacer. Nuestros hijos casi no aprenden cuando nosotros le decimos qué hacer. Nuestros hijos aprenden más rápido cuando nosotros le mostramos qué hacer. Si tú quieres que tu hijo haga algo bueno, muestra. ¿Qué nos dice entonces el tercer punto? No critiques, haz lo bueno. No solamente en el hogar, si tú estás en el trabajo y miras que alguien, un compañero, no está haciendo el trabajo como debería hacerlo, en lugar de criticar, debería yo enseñarle a hacer lo bueno. Pero nosotros simplemente criticamos, y sobre todo cuando se trata de cultura. Nosotros llegamos al trabajo y encontramos con alguien que es grosero, que no saluda, y entonces nosotros ¿qué decimos? Si a mí no me saluda, yo no saludo.
estoy actuando de la misma forma. Si yo quiero que esa persona un día aprenda a saludar, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle a saludar. ¿Cómo? ¿Con un lápiz y un cuaderno? No, haciendo. Tanto usted saludar un día, esa persona va a aprender. Y si no aprende, al menos usted no cogió los mismos resabios de esa persona. Porque nosotros juzgamos, pero hacemos lo mismo. Si usted es de la persona que dice, yo saludo al que me saluda, significa que usted está orando igual que esa persona. Porque esa persona tal vez no lo saluda a usted porque usted tampoco lo saluda. Y los dos están pensando lo mismo. Significa que los dos tienen el mismo problema. Los dos tienen la misma dificultad. Primero entonces, ¿cómo puedo vivir en paz y en felicidad? Corrige primero tu forma de vivir antes de enjuiciar a otra persona. Segundo, sensibiliza tu corazón. No dejes que los problemas, las dificultades endurezcan tu corazón. Tercero, no critiques, haz lo bueno. Deja de criticar el mal comportamiento de esa persona. Tú haz lo bueno y tarde o temprano esa persona va a aprender. Cuarto, no solo hables de las maravillas de Jesús, muéstralo con tu forma de vivir. Ahí en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no se trata solamente de que lea la Biblia, se trata de que dice, que la haga, que la practique, que la practiquemos. De nada nos sirve que nosotros leamos la Biblia toda, de principio a fin, si no practicamos ni un solo versículo de la Biblia. No es tanto, no se va a salvar el oidor, sino ¿quién dice? El hacedor. Y eso pasa en todo. Hay gente que sabe muy bien de las señales de tránsito, sabe que en rojo no hay que pasar, pero sin embargo, ¿qué hace? Pasa. Y cuando ya le hacen un parte, cuando tiene un accidente, entonces se enoja. Sabemos de las leyes, las conocemos, pero no las practicamos. Y así mismo sucede con la palabra. ¿De qué sirve que nosotros digamos que la leemos si no la hacemos? No se trata solo de lectores. Dios no quiere lectura rápida para la Biblia. Tal vez allá afuera nosotros encontramos diferentes cursos para lectura rápida. Y usted puede leerse un libro en 4 días, en 5 días. No se trata de que la Biblia la lea en 5 días. Se trata de que la Biblia la podamos entender y practicar. Por lo tanto, no es lectura rápida bíblica, sino formas de vida transformadas, cambiadas, que nuestra vida sea transformada. Alguna vez alguien me decía, pastor, es que yo ya he pasado como 5 veces por la Biblia. Y entonces yo le decía que bueno, pero ¿cuándo vas a dejar que la Biblia pase por ti? Que eso es muy diferente. Tal vez tú ya has pasado 5 veces por la Biblia, pero ¿cuántas veces la Biblia ha pasado por tu vida? Porque nosotros hemos pasado ya unas 5 o 10 veces por la Biblia y hemos salido igual. Pero si dejamos que así sea una vez, que la Biblia pase por mi vida, entonces mi vida va a ser transformada. Entonces mi vida va a cambiar. No importa cuántas veces tú y yo pasemos por la Biblia, lo importante es cuántas veces la Biblia pasa por nosotros. Si la Biblia pasa por nosotros, entonces nuestra vida será transformada, será cambiada. De lo contrario, seguiremos igual. Con mucha lectura bíblica, pero nada en el corazón. Por eso dice que quienes se salvan no son los oidores, no son los lectores, son quienes, los hacedores de la palabra, los que conocen la palabra pero la aplican. Ellos solamente su vida será transformada. Hay personas que viven en pecado y ¿sabes qué? Son los que más enjuician a los demás. Hay personas que viven en pecado y son los más severos en juzgar a otras personas. Vivimos mal y nos la pasamos señalando y juzgando a los demás. ¿Qué hacen y qué no hacen? Y eso hace que nosotros no vivamos en paz. Eso hace que nosotros no vivamos felices. Nosotros estamos a la expectativa de que alguien haga algo para nosotros ya empezarlo a enjuiciar.
para nosotros ya decirle que está perdido y que lo que está haciendo no es correcto. Pero ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos también son malas? Y a nosotros si no nos gustan que nos enjuicien. Quinto, que el llamarte cristiano no solo sea un apodo, que sea una relación con Dios. Ahí en el versículo 17, he aquí, tú tienes, ¿qué dice ahí? El sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. ¿Qué le dices? Que hay un problema, es que solamente tú tienes, ¿qué? El sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley, pero no la aplicas. Te apoyas en la ley, pero no la haces. Esto te convierte en alguien que solamente tiene el sobrenombre. Cuando hablamos de sobrenombre, ¿qué es? Un apodo. No se trata de que te den el apodo de cristiano. El cristiano no es apodo, el cristiano es una forma de vida. ¿De qué te sirve que tengas el sobrenombre de cristiano? Dice, si la ley no la cumples, si la ley te resbala. El cristianismo no es un sobrenombre, el cristianismo es una forma de vida, es una transformación. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas nunca lograríamos nada. Es Cristo quien nos cambia. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado por cambiar en nuestras fuerzas y nunca lo conseguimos? Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros intentamos 1001 vez salir del alcohol, salir de las drogas, salir de esos problemas. Y por mucho que nosotros lo intentábamos, no nos duraba 8, 15 días, un mes, y otra vez seguíamos en las mismas. Hoy no somos perfectos, pero sabemos que estamos cambiando. Pero sabemos que no somos iguales. Aunque el mundo se empeñe en hacernos creer lo contrario, porque a él le interesa que usted y yo pensemos que en nuestra vida no está pasando nada. El día en que nosotros pensemos que en nuestra vida no está pasando nada, ese día volvemos al mundo. Es cierto que no somos ese esposo perfecto, esa esposa perfecta, ese padre perfecto, pero estamos dejando que Cristo transforme nuestra vida. Usted hágase un autoanálisis y va a encontrar que no es el mismo. No es el mismo como era antes, no es el mismo como hace algunos años. Vamos cambiando. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, pero de todas formas, Dios va haciendo su obra, Cristo va haciendo su obra en nosotros. Pero el día en que nosotros entendamos que ser cristiano es mucho más que simplemente asistir a un lugar. El día en que entendamos que ser cristiano es mucho más que calentar silla en algún lugar. Mucho más que pertenecer a la membresía de algún lugar. Ser cristiano no es un sobrenombre. Y tú que llevas un sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, pero no la aplicas. Y tú que tienes el sobrenombre de cristiano, pero que no pasa nada. El cristianismo entonces no es un sobrenombre, no es un apodo, es una vida transformada, es un cambio de vida. Que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios, lo hace Jesucristo, a través del Espíritu Santo. No solo entonces hables, sino también practica lo que nosotros tenemos que hacer. Sexto punto, no vivas de apariencias espirituales o seculares. Ahí en el versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque, ¿qué dice? Porque esa transformación no es la de afuera, sino la de adentro. Porque esa circuncisión no es la de afuera, la que se puede ver, sino la del corazón.
Recuerde que en la antigüedad el pueblo de Israel tenía que circuncidarse de manera física, pero Jesucristo, ¿qué nos dice? Porque no es esa circuncisión en el miembro, no es esa circuncisión externa, es esa circuncisión en el corazón. ¿Y qué es circuncidar? Arrancar. Es arrancando de nuestro corazón aquellas cosas que hacen que nosotros no cambiemos. ¿Sabe por qué nos es difícil vivir felices en nuestro hogar? Porque nos es difícil arrancarnos de esas cosas de las cuales nos hemos acostumbrado. ¿Qué cosas usted y yo estamos haciendo en el hogar que nos cuesta arrancar? Esta tarde la invitación es, póngase a pensar qué cosas es lo que a usted lo llevan a constante conflicto en la casa. ¿Qué es lo que constantemente por lo cual están discutiendo? ¿No cree que sería bueno circuncidar ese corazón? Arrancar ese corazón, los dos, mirar qué es lo que nos está llevando a ese roce diario. Hay personas que ya han detectado algo, sería muy bueno detectar qué es lo que me está llevando a esa discordia constante. Hay hogares donde siempre se está peleando. Lo interesante es descubrir qué es lo que está originando ese conflicto. ¿Qué es lo que origina ese conflicto? ¿Qué es lo que hace que usted constantemente viva en roce con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Si usted logra detectar qué es lo que los lleva a... qué es el detonante para usted, entonces lo que dice que es, arráncalo de tu corazón. Para algunos el orgullo es tan grande que eso lo convierte en un detonante siempre para el conflicto. Para algunos el recordar el pasado, es que no te puedo perdonar, es que no puedo olvidar. ¿Qué es lo que hace que vivas mal? El propósito de Dios es que nosotros vivamos como felices, que vivamos bien. Pero ¿qué es lo que hace que no vivas bien? ¿Qué es lo que hace que no vivas feliz? Si tú ya descubriste qué es, sería bueno que lo circuncides de tu corazón. Sería bueno que lo arranques del corazón. Porque el judío dice no es el que lo es externamente, sino el que lo es de manera interna. A los cristianos no nos identifica la Biblia. La Biblia es el medio por lo cual Dios nos habla, pero no me identifica. Hay personas que piensan que porque tiene la Biblia debajo del brazo, entonces ya lo identifican como cristiano. No, la Biblia no es un distintivo. La Biblia es lo que me enseña para que mi vida cambie, y lo que se convierte en distintivo, ¿qué es mi vida. Es lo que llevo dentro. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Odio por los padres. Hay gente que todavía está marcado por los padres, porque tal vez los padres los trataron mal, porque tal vez los padres nunca los comprendieron, y eso mismo está ahora transmitiéndole a quién, a sus propios hijos. Otros se van al extremo. Es que como mi papá siempre me golpeaba, mi papá siempre no tenía plata para darme, entonces yo quiero que mis hijos no sufran. Y como quiere que sus hijos no sufran, los está mal acostumbrando. Está haciendo de sus hijos unos hijos rebeldes que un día se le van a salir de sus manos. Que nos vamos al otro extremo. Como usted no lo cuidaban, ahora usted se convirtió en sobreprotector. Y entonces no deja al niño respirar tampoco. Y tarde o temprano lo termina ahogando. Porque ahora es sobreprotector. Yo no quiero que el niño sufra lo que yo sufrí. Y lo que siempre hemos dicho, como su hijo no va a sufrir lo que usted sufrió, por eso su hijo nunca va a tener lo que usted tiene. Porque muchas de las cosas que usted tiene las consiguió porque aprendió a sufrir. Pero como ahora usted no quiere que su hijo sufra, entonces él tampoco va a tener nada de eso. Él va a vivir bien mientras usted trabaje y esté alentado. Y el día que usted ya no tenga plata, ese día cómo va a vivir. Porque total, está siendo un niño. ¿Qué va a pasar con ese niño el día en que usted no esté? ¿Se va a poder defender? ¿O está siendo alguien tan indefenso que el día en que usted no esté, ese día también el niño se muere? O el mundo se lo come vivo, se lo come enfermo. Recuerde que el mundo no tiene contemplación de nadie. Por lo tanto, si usted entrena a su hijo para enfrentarse al mundo, y el día en que usted no esté y su hijo tenga que enfrentarse al mundo, el mundo
lo noquea, porque él no estaba preparado para el mundo. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que circuncidar? No vivas de apariencias. Hay personas que en la iglesia son santos, una carita, una ternura, pero llega a la casa y se transforma totalmente. Y son dos personas totalmente diferentes. Y algunos no necesitan ser cristianos. Hay personas que afuera, con los amigos, con las amigas, son una hermosura. Todas las amigas lo quieren tener de marido, menos la mujer. Una ternura afuera, una mujer, un hombre tan especial con los amigos, pero en la casa ni la sombra, ni la sombra. Hay esposas que quisieran irse a vivir allá al bar con él, porque allá es muy buena gente, pero en la casa no se les soporta nada. No seamos entonces de ese doble ánimo, no vivamos una doble vida. Séptimo, no te creas mejor que los demás. Reconoce que somos pecadores, reconoce que tenemos debilidades. Ahí en el capítulo 3, versículos 9 al 11. Capítulo 3, versículo 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya hemos, ¿qué dice ahí? Señalado, culpado a judíos, griegos y a todo mundo. A todo mundo lo tildamos de peor. ¿Sabe cuándo nosotros empezamos a crecer? El día en que nosotros no nos creamos más que los demás. Hay algo importante, y es que las personas inteligentes son aquellas que siempre piensan que hay algo nuevo que aprender. Por eso es inteligente, por eso avanza, porque él todos los días está dispuesto a aprender. Algo nuevo hay que aprender cada día. Pero ¿sabe quién es el mediocre? ¿Sabe cuál es el ignorante? El ignorante es aquel que cree que todo lo sabe. Y como él cree que todo lo sabe, él no se esfuerza por aprender algo nuevo. Es más, muchas veces vive hasta en retroceso. Hay personas que por ahí se encuentran cualquier pedazo de papel y con eso empiezan a estudiar y piensan que ya han descubierto la última pera. Y resulta que eso ya está más anticuado que qué. ¿Pero por qué? Porque cree que es mejor que los demás, cuando la verdad es todo lo contrario. Hay gente inteligente que se hacen los bobos, para que los bobos se crean inteligentes, para hacerlos felices. Pero la verdad no es esa. Si yo quiero vivir feliz y sin juzgar a los demás todavía, entonces no te creas más que los demás. ¿Qué dice acá? Reconozcamos que todos somos, ¿qué dice ahí? Pecadores. Pero muchas veces nosotros llegamos al extremo de que todo el mundo es pecador, menos nosotros. Menos nosotros. ¿Él qué dice? Ya hemos acusado a judíos, ya hemos acusado a gentiles, a todo el mundo le decimos que es pecador. Es necesario que reconozcamos que también nosotros somos pecadores. Ya hemos reconocido que el mundo todos tienen fallas. Reconozcamos que también nosotros fallamos. El día en que nosotros reconozcamos que fallamos, ese día vamos a corregir. Mientras usted y yo no aceptemos nuestros errores, ¿cuándo vamos a corregir? Nunca. Y siempre vamos a andar en retroceso. Y siempre nos vamos a estancar. La única forma que tenemos para que lleguemos a ser perfectos es corrigiendo errores. Y la única forma para corregir errores es aceptándolos. Si usted y yo no aceptamos nuestros errores, no vamos a poder hacer nada.
Si usted es de la persona que en el hogar piensa que la única culpable es la esposa, o usted es de las esposas que cree que el único culpable es el esposo, ¿cuándo van a corregir ese hogar? Nunca. Siempre seguirán bajo los mismos errores, bajo los mismos defectos. Esta tarde lo que Jesucristo quiere decirnos es: mira qué está pasando en tu hogar y también analiza cuánto de eso también es tu culpa. Porque puede ser también nuestra culpa. Pero a veces nosotros pensamos que solo la culpa es de los demás. El libro que dice la culpa es de la vaca. No siempre la culpa es de los demás. También nosotros tenemos mucho que ver en eso. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Cómo están ellos? Mucho de lo que les está pasando ¿no será nuestra culpa también? ¿Qué le está pasando a los demás? ¿Qué está sucediendo en esa empresa? ¿No será culpa de nosotros también? Algo tenemos que aportar nosotros. Si esa empresa en la que tú estás sientes que está a punto de la quiebra, sería muy bueno sentarnos y analizar qué parte de eso también yo tengo responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la culpa que yo tengo? ¿Qué dice Pablo? Ya dejemos de estar señalando a judíos, gentiles y todos los demás. También reconozcamos, ¿qué dice él? Que todos somos pecadores. ¿Y pecado qué significa? Errar al blanco, equivocarnos. Todos estamos expuestos a equivocarnos. ¿Saben quién es la única persona en el mundo que nunca se equivoca? Lo hemos dicho aquí. El que no hace nada. El que no hace nada, ¿en qué se va a equivocar? Total, no hace nada. Pero los que nos atrevemos a hacer algo, siempre vamos a tener el riesgo de equivocarnos. Todo aquel que se atreve a salir del montón, siempre va a correr el riesgo de equivocarse. ¿Es un motivo entonces para no intentarlo? ¿Es un motivo entonces para echar atrás? No. Y siempre hemos dicho algo también: si usted y yo hoy gozamos de todos esos descubrimientos modernos, es porque alguien se atrevió a equivocarse. Alguien se atrevió a equivocarse, y no una vez, 2, 3, 4, 1000 veces. ¿Cuántas veces se tuvieron que equivocar los que inventaron la energía? ¿Cuántas veces se tuvieron que equivocar? Pero gracias a que ellos se atrevieron a equivocarse, pero también a corregir, hoy nosotros disfrutamos de esos beneficios. Hoy nosotros decimos: qué hermoso, ya no podemos vivir en la oscuridad. Sí, pero porque alguien se atrevió a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Alguien se tiene que atrever. Si tú quieres sacar adelante ese hogar, vas a tener que atreverte a hacer algo. Atrévete. Equivocarse es normal. No corregir no es normal. Equivocarnos es normal. Los negocios prósperos que hoy los vemos, apenas lo abrieron hoy y mañana ya estaban multimillonarios. No, se tuvieron que equivocar muchas veces. Muchas veces quebraron, solamente que corrigieron. El problema es cuando yo quiebro en un negocio y no quiero ver el error y no corrijo. ¿Cuántas veces está expuesto a seguir quebrando? Es toda la vida. Mientras no corrija, va a seguir quebrando. El problema no está en quebrar el negocio, el problema está en no corregir los errores. El problema no está en que estaba a punto de separarse con la esposa y el esposo. El problema está en no corregir los errores. Corrija los errores y la segunda vez va a ser diferente. Va a ser diferente. La persona inteligente aprende de los errores. La persona insensata huye de los errores, se asusta de los errores. Tú y yo hemos cometido muchos errores, lo importante es aprender de ellos. No sé cuántos errores tú hayas cometido en tu vida, yo muchos, no sé cuántos tú, pero lo importante es cuántas veces vamos a corregir. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos y cuántas veces corregimos para no volver a caer en el mismo hueco. Si usted siempre va por una calle donde usted sabe que hay un
hueco, pero todas las mañanas cae en el mismo hueco, ahí sí la cosa está grave. Ahí sí está grave. El yo caer en ese hueco significa que ahora tengo que corregir. Caigo en otro hueco, bueno, ya sé que hay otro hueco por allá y no vuelvo a caer. Pero si siempre está cayendo en el mismo hueco, entonces sí que ya la cosa está grave. Es porque no está aprendiendo a corregir los errores. Que nos equivoquemos es normal, pero que nos estemos equivocando siempre en la misma cosa, eso sí es normal. Pero que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Entonces no te creas más que los demás. Reconoce que tenemos fallas, reconoce que tenemos debilidades. Octavo y último punto, no seas hipócrita contigo mismo. Porque lo preocupante no es que seamos hipócritas con los demás. ¿Sabe cuándo el hombre ya no tiene acceso a nada? El día que es hipócrita con uno mismo. Con los demás vaya y venga, pero ya ser hipócrita con uno mismo, y ahí ya no tiene solución. Mateo capítulo 7 versículo 5. Mateo 7:5. Hipócrita, ¿qué dice? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, mira, ¿quién nos dice? La viga que está en tu ojo para que puedas criticar al que tiene simplemente una paja. Hay gente que tiene menos errores de nosotros. El problema es que nosotros no vemos nuestros errores. Estamos tan ocupados viendo los errores de los demás que no vemos nuestros propios errores. Estamos tan ocupados detectando defectos en los demás que no vemos los nuestros. Que seamos hipócritas con todo el mundo, eso es normal. Pero que también seamos hipócritas con nosotros mismos y que no reconozcamos a nosotros mismos nuestros errores, eso sí nos lleva al fracaso. Eso sí nos lleva a una vida de perdición. Con el de afuera puedes darte el derecho de ser hipócrita, pero no puedes tener ese derecho contigo mismo. El hombre cuando está solo debe ser honesto. El hombre cuando está solo es honesto. Cuando está con los demás, a lo mejor es hipócrita, pero con nosotros mismos tenemos que ser honestos. Por eso esta tarde, no lo hagas con los demás, pero tú mismo piensa en qué cosas nos estamos equivocando y sé honesto contigo mismo. Si con los demás nosotros fingimos y tenemos una vida hipócrita, contigo mismo, esta noche lo que Cristo quiere decir es: esta noche ten un momento de sinceridad contigo mismo y mira en qué estamos fallando, mira en qué nos estamos equivocando. Y después de que hayamos descubierto en qué estamos fallando, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Y si nosotros somos capaces de hacer esas dos cosas, de detectar mis errores y de poderlos corregir, vamos a tener una vida de felicidad, vamos a tener una vida agradable como Dios quiere. Ama lo que haces, aprecia lo que hacen otros. No mires solo lo malo de los demás para juzgarlos, detente en sus cosas buenas. De esta forma harás que otros sean felices y tú serás doblemente feliz. Amén. Démosle la gloria a su Padre, hermano. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.